Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor, abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se entristeció porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio escuchamos la historia de un joven rico que tiene en su corazón un anhelo de perfección. Ya cumple los mandamientos y su pregunta es: ¿qué otra cosa debo hacer para llegar al reino de los cielos? Entonces
Pareciera que nunca imaginó la respuesta de Jesús: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Luego ven y sígueme. Dejar todo lo que uno tiene es difícil. Pensar en desprendernos de lo nuestro a cualquiera nos cuesta. No solamente me refiero a las cosas materiales, me refiero también a la familia, a las personas, a los estudios, viajes o renunciar a uno mismo. Todo este proceso lo vive alguien que es llamado a consagrar su vida. Muchos jóvenes y señoritas en el mundo entero son llamados a la vida consagrada, al sacerdocio. Todos ellos han escuchado en su interior estas palabras de Jesús: déjalo todo, luego ven y sígueme. Sin embargo, algo que no menciona el Evangelio, pero que quienes lo vivimos lo hemos experimentado, es que con ese llamado viene una gracia sobrenatural, por medio de la cual sientes un amor tan fuerte por Dios que en ese momento no puedes pensar en otra cosa más que en decirle sí a Jesús. Lo dejas todo, y este acto, cuando es acompañado también por la familia, se convierte en algo maravilloso, porque no es solamente la respuesta de uno, es la respuesta de una familia que le dice sí al Señor, porque para ningún padre de familia es fácil desprenderse de sus hijos, pero cuando lo entregan a Dios, el Señor fortalece el corazón de cada uno de ellos. En nuestros tiempos, el materialismo en el que vivimos nos ha creado necesidades que anteriormente no existían. Ahora lo más común es ver a un niño que todavía no aprende a hablar, pero que sí ha aprendido a manejar un teléfono celular. Desde esa pequeña edad se comienza el hombre a llenar de bienes. Estos, más una falta de espiritualidad fuerte y los escándalos que lamentablemente hemos vivido como iglesia, nos hacen vivir una crisis de vocaciones en los conventos y en los seminarios. Pero no debemos asustarnos, debemos rezar, porque nuestra iglesia es la obra de Dios. Pedir todos los días por las vocaciones, pedir que cada joven que es llamado sepa responder generosa e inmediatamente a Dios, porque lo mencionado anteriormente, aunque sea una realidad, también se puede convertir en un pretexto, y como el joven rico, darles más valor a estas cosas que a aquel que nos está llamando. Quien es llamado debe conocer a quien lo está llamando y darle su respuesta personal. Si no es así, cualquier tormenta, por pequeña que sea, nos hace pensar que la barca se está hundiendo, y el miedo hace mirar hacia atrás para volver a las seguridades humanas. Es cuando quitamos la mirada de Cristo. Es lo que pasa no solo en la vocación religiosa, pasa en todas las vocaciones. Cuando quitamos la mirada de Cristo, dejamos de creer en los sacramentos, porque vivimos únicamente de lo material, de lo tangible, y dejamos lo espiritual muy de lado. Esta es la actualidad del hombre, tan lleno de cosas y tan vacío en el interior. Este es el hombre de hoy, que no se explica cómo una persona vestida con un hábito y viviendo en la pobreza puede ser feliz. Es feliz el hombre que, como María, ha sabido escoger la mejor parte y que ha encontrado en Cristo un tesoro inagotable que no necesita nada más. Que la poderosa intercesión de la Virgen María y de San José nos ayuden a responderle todos los días que sí al Señor, y que por su intercesión muchos respondan a la vida consagrada y adornen así su iglesia. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.